Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente pues estoy de vuelta. Ha habido mucho trabajo que hacer, pero pues gracias a Dios pues se nos ha permitido este espacio. Como ya les venía diciendo, en cierto momento ahora pasar a un tema de analizar evangelio por evangelio y sacar de allí algunas, digamos, características muy importantes de ellos y ante todo pues que esto nos ayude, ¿no? Y, y pues mira, diosidencialmente precisamente este año, para los que no saben, en la iglesia durante cada año se maneja un evangelista en específico. Y en este año se medita muy especialmente el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Y precisamente es un evangelio que nos va a hablar de la cruz, que nos va a hablar de las dificultades, de los problemas, de esa primera comunidad pues que de golpe todavía no entiende el fenómeno de la resurrección del Señor, una comunidad pues que no está como muy organizada, una comunidad que es perseguida, es decir, que tiene que afrontar muchos problemas y muchas dificultades que podríamos asociarlas también a nosotros, ¿no? No es una cuestión pues únicamente de las personas de aquel entonces, sino también pues nuestra. Entonces pues vamos a continuar con esta nueva etapa. Espero pues poder seguir desarrollando algunos de estos videos ya centrándonos en los evangelios. Y antes que todo, pues vamos a encomendarnos al Señor en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A pedirle al Señor que a través de su Divino Espíritu Él nos ilumine para la meditación de este tema, que sea Él llenándonos, que sea Él a través de su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras, que seas tu Espíritu de Dios guiándonos en este maravilloso descubrir la Sagrada Palabra, para que esa palabra también ilumine hoy por hoy nuestras vidas, como ha venido iluminando la vida de tantas personas alrededor de toda la historia humana. Que seas tú, Espíritu de Dios, dándonos fortaleza para seguir adelante ante estas realidades tan difíciles, tan absurdas, Señor, que vivimos, ante la injusticia, ante la muerte. Que seas tú, Señor, continuando acompañándonos a nosotros en este caminar. Ayúdanos, danos tu santa bendición, tu iluminación, para que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces estábamos viendo vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Ya pues en la clase, pues en clases anteriores, pues habíamos dicho algunas generalidades de él. Vamos a volver pues como a repasar. Entonces, este escrito se le atribuye a un discípulo de Pedro, que se llamaba Juan Marcos, y lo encontramos en Hechos 15:39. Él pues va a estar como ahí muy pendiente, acompañando pues a Pedro, y también pues va a hacer algunos viajes, es decir, que va a ser también un evangelizador. La fecha de la escritura de este texto está por ahí más o menos entre el 50 y el 65 después de Cristo aproximadamente, y está dirigido a los cristianos provenientes del paganismo, ¿sí? De manera pues esencial. El símbolo de Marcos, cada uno de los evangelistas, ya lo habíamos dicho en cierta ocasión, va a tener como un símbolo. En el caso de Marcos es un león. ¿Y un león por qué? Porque el evangelio comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, y en el desierto pues digamos que tenía el pensar, evitaba pues los leones. Entonces ese digamos es como una de las generalidades pues que nos ofrece Marcos. El Evangelio va a girar en torno a una pregunta
que se va a resolver es solo al final. ¿Quién es Jesús? Y cómo encontramos a Jesús y cuáles son las características de Jesús, de su mensaje, de su evangelio, y dónde se manifiesta más plenamente la acción de Jesús. Entonces hay todo un secreto mesiánico, un Jesús en Marcos que no le gusta que la gente, digamos, hable mucho de él, hace un milagro, como lo vamos a ver, cura a un leproso, cura a un paralítico, y entonces le va a decir, hombre, pero ve para que conste ante el sacerdote, pero no se lo digas a nadie, ¿sí? Porque una de las características que va a tener pues Jesús es presentarse así, en el secreto, en la simpleza de las cosas. Entendamos que nuestro Señor Jesucristo, y muy especialmente el Evangelio de Marcos, no pretendía ser un showman, ¿sí? No pretendía ser un milagrero, no pretendía ser una persona que buscaba el reconocimiento, sino que iba haciendo su obra desde el silencio, él iba dejando que la obra de Dios se realizara, ¿no? La obra del Padre en él. Y tendrá pues su respuesta en lo más alto de la cruz, cuando el centurión romano, al ver la forma como muere Jesús, entonces dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Todo se resume en eso, ¿no? En ese momento tan crucial, en donde se reconoce la acción de Jesús, precisamente en su muerte, precisamente en su sacrificio, precisamente en una acción que para el mundo y seguramente para muchas de las personas de su época y en especial para los apóstoles, constituía el fracaso, ¿sí? El fracaso de la cruz, ¿sí? Claro, una vida totalmente desperdiciada, podrían decir, ¿sí? Este que era tan profeta, este que era tan buen maestro, que lo seguía tanta gente, hombre, ¿cómo va a morir así? ¿Cómo va a caer de esa manera, pues, que crucificado, ¿no? Como los peores de los bandidos en ese momento, ¿no? Entonces, el Evangelio de Marcos se va a enfocar allí, pero entonces va a ser muy bonito porque, claro, ese cierre tan trágico de la cruz constituye el fracaso de todo el ser humano, ¿sí? Ya analizando, por ejemplo, posiciones existencialistas como la de Albert Camus o Kierkegaard, encontramos de que con la muerte acaba todo. Camus va a decir en su mito de Sísifo, es que mira, el ser humano tiene que aprovechar su vida, dar rienda suelta a sus pasiones, qué es lo que él quiere hacer y hágale, hermano, porque en la muerte ya sabemos que la muerte es ese destino final y allí simplemente va a acabar todo. Entonces aproveche el poquito espacio de tiempo o el mucho que le queda para realizar su vida. Y esta es la grandeza pues de Jesús, del cristianismo, de su vida, y es que aquello que significó el fin para el hombre o que significa el fin para la vida humana, Jesús lo transforma con su resurrección. Entonces el fracaso no fue tan fracaso, fue en realidad una victoria. Pero eso va a ser muy difícil de poderlo darlo a entender, y de hecho, como lo dice aquí la diapositiva, en Marcos no van a entender lo que dice, su propia familia cree que él está loco, sus discípulos no comprendían, sus discípulos seguían pues como en otra idea, en ese Mesías poderoso, en ese Mesías pues de dirigir ejércitos, en ese Mesías de enfrentarse al Imperio Romano, y pues va a resultar de que la cosa no es así, Entonces, esto que ya era como un repaso de lo que habíamos visto anteriormente, nos abre el camino para que analicemos un poco algunos lineamientos pues de este evangelio. Entonces, en primer lugar, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre para analizar un texto bíblico y para lograr exprimir de allí la riqueza que el texto tiene,
es contextualizarnos con él. Entonces, ¿cuál era el contexto del Evangelio de Marcos? En primer lugar, la persecución constante por parte de Roma al nuevo movimiento cristiano. Pues recordemos que va a llegar un momento en donde, pues en primer lugar, el cristianismo inicia como una secta del judaísmo, pero pues entonces van a venir esos roces, hombre, que de hecho por estos días los estamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Felices Pascuas pues para todos, ¿sí? Entonces este tiempo pascual nos presenta los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Hoy precisamente se veía eso, ¿no? Como las autoridades judías van a decirle a los apóstoles, hombre, no hablen en nombre de ese tipo, él ya se murió. Sí, Pedro pues entonces con Juan va a decir, no, es que no podemos. Sí, a ese que ustedes crucificaron, bueno, Dios lo resucitó, y ese paralítico que estaba allí en las puertas del templo no ha sido por mano propia que él haya recobrado su salud, ha sido en el nombre de Jesús Nazareno. O sea, esa era una de las evidencias de que definitivamente algo diferente había ocurrido con Jesús. Hombre, si era un personaje ya muerto, que ya le habían echado tierrita, ya lo habían sepultado pues en un sepulcro, el rumor pues que se corrió de que los discípulos entraron, se robaron el cuerpo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se empiezan a obrar estos milagros? ¿Por qué la valentía de los apóstoles, no? ¿Por qué? Entonces eso es uno de los contextos que vamos a ir pues como analizando. La tensión entre judíos y romanos, ¿sí? Porque tampoco la situación entre judío y romano era buena. Y esto va a desencadenar en el año 70 la destrucción nuevamente de ese templo que se había reconstruido. Y ya hacia el 100, más o menos en el 120, pues una catástrofe muy grande sobre Jerusalén, de que el Imperio Romano ya toma la determinación de acabar con todo ese pueblo judío, ¿no? Es una tensión también que hay ahí. Diferentes doctrinas tendenciosas que negaban a Jesús como Mesías. ¿Y por qué negaban a Jesús como Mesías? Precisamente por la forma como él va a morir. Es decir, no es una forma heroica. Ay, murió con una espada en la mano. Recuerden por allá el Evangelio pues de la Semana Santa, en el Domingo de Ramos, que meditábamos la Pasión según San Marcos, cómo va a sacar a alguien la espada y va a cortar pues la oreja de uno de los personajes que estaba allí. Y Jesús no era de esos, ¿sí? O sea, seguramente si Jesús hubiera muerto así como un guerrero valiente que se enfrentó pues contra Roma, hubiera tenido ya como ese realce y todo, pero no, murió como un bandido en la cruz. Por eso es que en Marcos se resalta mucho eso, el fracaso de la cruz, porque es que fue un fracaso. Ante ese fracaso, la vida de los apóstoles pues se va a enfrentar. Es que por eso es que miren en esta octava de Pascua cómo el Señor les manifiesta de diversas maneras que está vivo, pero no terminan de caer en su asombro. El próximo domingo, segundo domingo de Pascua, entonces vamos a ver a Tomás diciendo, no, hasta que yo no lo vea, hasta que mis manos no toquen su costado, hasta que no meta mis dedos entre sus manos, no creeré. Claro, porque es muy difícil. La forma como murió Jesús fue un golpe anímico muy grande para los apóstoles, porque ellos tenían todas sus expectativas puestas en Jesús, ¿sí? Piensen en algo parecido que haya sido algo importante por nosotros, poner nuestra esperanza, no sé, en algún líder político, ¿sí? De los que fueron asesinados. Alguien podría decir de la época de Gaitán, ¿sí? Lo que significó para las personas el asesinato de Gaitán, que inclusive llevó al famoso pues el incendio pues de Bogotá,
eh, digamos, destrucción en todas las ciudades, lo que significó la muerte de él, ¿no? Un golpe muy duro. Ahora, para los apóstoles va a ser lo mismo, ¿no? Murió crucificado, Dios mío. Y yo decía pues que yo andaba con él, murió como un bandido, entonces va a ser muy duro eso. Entonces claro, van a haber muchas doctrinas que van a negar que Jesús era el Mesías, porque pues no podía haber muerto así. Si él moría tenía que haber sido una muerte muy heroica, valiente, peleando, pero en una cruz, sin ofrecer resistencia. Eso es una de las cosas. Y lo otro, los problemas de liderazgo dentro de esa primera comunidad cristiana, ¿sí? Porque no había un entendimiento claro quién debía llevar la batuta. A ver, Jesús estaba manifestando que él estaba vivo, pero miren que los discípulos no terminan de creer eso. No terminan de creer eso. Quizá tal vez sea una realidad que también nosotros vivimos, ¿no? Cada año celebramos nosotros la Semana Santa, celebramos la Pascua y entonces gritamos a todos, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, pero la pregunta es si aquello que profesamos con nuestros labios realmente lo vivimos en nuestra vida, ¿no? Entonces miren que las realidades que vivieron los apóstoles también son unas realidades muy parecidas a las nuestras, son muy parecidas a las nuestras. Ahora, Marcos también quiere resolver una pregunta. ¿Cómo ser verdaderamente discípulo de Jesús en situaciones tan adversas? Es la misma pregunta que yo me remito a mí y les remito a ustedes que digamos, están en este proceso de aprendizaje de la Sagrada Escritura y que nos encontramos inmersos en un mundo de pandemia. En un mundo que de pronto con la aparición de la vacuna muchos dijeron, uy, ya esto se va a acabar, pero particularmente pues en nuestra ciudad pues vemos que vuelve otra vez el toque de queda, el control pues sobre esto y un repunte y un nuevo aumento pues de los casos de COVID. ¿Cómo ser discípulos del Señor en situaciones como estas? En donde seguimos viendo la muerte de las personas a causa de esto, o en una realidad como la de nuestro país Colombia, donde seguimos viendo la muerte de líderes sociales, donde seguimos viendo la situación tan dura que se vive en los hogares de maltrato infantil, donde seguimos viendo graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo ser discípulos en estas situaciones tan adversas? Quizá no nos están arrojando pues al Coliseo con los leones a que nos devoren, pero sí vivimos situaciones muy duras, ¿sí? Situaciones de desesperación, de angustia, donde las personas a nuestro lado pierden su trabajo, pasan necesidad. ¿Cómo ser discípulos allí? Y yo pienso que esto es lo que el Evangelio de Marcos pues va a intentar mostrarnos en esta noche y pues pidámosle al Señor que así nosotros pues logremos evidenciar a través de su palabra un llamado del Señor que nos invita a hoy más que nunca ser discípulos del Señor, ser verdaderos cristianos y que nos caractericemos ante todo por llevar la esperanza y por manifestar nuestra fe hecha obras, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los propósitos u objetivos del Evangelio? Bueno, el escritor sagrado quiere mostrar un retrato vivo del Maestro a partir de los dichos y hechos que acuérdense que era un primer librito que surgió y que quedó una fuente o la fuente Q. Entonces Marcos se va a preocupar por mostrar a Jesús tal cual como es Él. De pronto se va a distanciar, mira por ejemplo del Evangelio según San Juan, donde ya Jesús es un hombre ya divino, ¿sí? Un hombre muy enfocado pues en lo divino, porque va a hablar a través de signos, va a hablar a través pues de sus diferentes discursos y de lo que Él va a orar.
también en Mateo, también en Lucas, con el relato, por ejemplo, de la concepción del Señor, de la Anunciación, se ve ya su carácter divino. No, Marcos va a mostrar, quizá va a reflejar al Jesús más humano, sí, va a revelar al Jesús más humano, que quizá es un Jesús que a nosotros se nos ha olvidado un poco, ¿sí? Hay dos grandes problemas que de pronto nosotros podemos tener como cristianos, y en primer lugar, y más desde aquellos pues que de pronto la fe es una cuestión, un adorno, entonces es un Jesús netamente humano, una persona que fue muy buena pero que ya murió, ¿sí? Entonces Jesús para nosotros es chévere la vida de él, sus enseñanzas, pero el man ya está muerto. Y el otro problema es volver a Jesús muy divino y tenerlo allá en los altares, y el Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Pero entonces un Jesús que se queda allá, ¿no? En los altares, en los cielos, y que no es capaz de compadecerse de mi dolor. Un Jesús que también de esa manera se aleja de mí, porque es un Jesús que me está mirando como con recelo, porque yo soy un pecador, porque yo soy una persona de las peores, entonces seguramente el Señor no escucha mi oración. Y no, resulta que Jesús está muy cerca de nosotros, porque así como es verdadero Dios, es verdadero hombre, y nos entiende claramente en esto. Aparecer esto. Entonces, en primer lugar, va a mostrar la vocación, formación y el seguimiento de sus discípulos. Ellos van a constituir la nueva familia de Jesús. Ahí en Marcos 3:34 entonces se nos habla de cuando van a buscarlo su madre y sus hermanos, que entonces dice, hombre, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que echando una vista alrededor, rodeado de sus discípulos, de sus apóstoles, entonces el Señor dice, vea, ellos son mi madre y mis hermanos. Ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces, y los va a valorar como su familia, a pesar de que muchas veces no lo van a entender. Y esto, pues ahí está Marcos 4:13, pero va a haber, eso va a ser una de las constantes en el Evangelio. Cuando Jesús hace un milagro, cuando Jesús dice algo, esto, Marcos va a acotar de que los discípulos no entendían, de que tenían su mente como embotada, como oscura, que eso les parecía muy, muy asombroso lo que veían, y que nadie le preguntaba. Bueno, pero Jesús va a trabajar con ellos, ¿no? Es como lo bonito, ¿no? Sintámonos también nosotros ahí metidos, obviamente, en ese grupo de los discípulos, de mira, que a pesar de nuestra incapacidad, muchas veces de reconocerlo a Él, de, de evitar seguirlo como con más entrega, el Señor no deja de tener fe en nosotros. O sea, nosotros quizá nos olvidamos de Él, pero Jesús nunca olvida de nosotros, ¿sí? A pesar de eso, mira, a pesar de que no lo entienden, a pesar de que les va a faltar fe, por ahí cuando le llama la atención porque no pudieron expulsar un demonio, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice ese texto, ¿hasta cuándo tendré que aguantármelos a ustedes? Un Jesús muy humano, muy humano, muy humano, pero que de todas maneras en ningún momento los despreció y les dijo nada, se van. Hasta el último momento yo pienso que él guardaba la esperanza de que Judas cambiara su actitud y la forma pues como él, la imagen pues que Judas tenía del Señor, ¿no? Hasta el último momento yo creo que el Señor confiaba en él, en que podía cambiar, pero pues mira, esas son las realidades de nosotros como seres humanos que se enfrentan pues a lo que Dios quiere de nosotros. Muy preocupados también los discípulos por el poder, y pues el Señor les va a mostrar que es el servicio, ¿no? Es a través del servicio. Y el itinerario de Jesús que deben seguir sus discípulos, ¿sí?
Y esto va, ojo, desde el lago de Galilea hasta el monte Calvario. Allí en ese intermedio va a venir el monte de la transfiguración y los discípulos van a querer quedarse allí con él. En ese monte de la transfiguración, cuando contemplan la gloria de Dios. Pero esto era más bien como una especie de consuelo que el Señor les manifestaba a los apóstoles para prepararlos para lo que venía, que era el Calvario. Esa es la realidad en la cual nosotros tenemos que aferrarnos, a la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Porque si hay una realidad que marca el mundo, es la realidad de cruz, es la realidad de muerte. Y nosotros, por seguir al Señor, no podemos hacernos a un mundo diferente y encerrarnos en nuestras oraciones y en nuestras contemplaciones, sabiendo de que el mundo hoy por hoy requiere de un consuelo, de que en el mundo hay dolor, de que en el mundo hay sufrimiento, que debe ser transformado obviamente a la luz de la resurrección del Señor, pero sin negar que es necesario también asumir el dolor, asumir el sufrimiento, tocar las llagas del Señor, como dirá el Papa Francisco, ir hacia las periferias donde tantas personas sufren, donde tantas personas padecen necesidad y son olvidadas y son rechazadas y son descartadas. Evitando eso de estar viviendo de la religión del templo nomás, de mi zona de confort, y entonces yo de ahí de la parroquia no salgo. Hombre, ve, pero podemos ir a llevar alimentos. Ay, no, vamos a compartir mercados. Ay, no, déjeme a mí solamente orando. Bastante nos va a enseñar pues el Evangelio de Marcos. También dos palabras van a ser claves en el Evangelio, que es la palabra Evangelio y Reino de Dios, ¿sí? La manifestación ligada a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, que se manifiesta en hechos y obras, pero que se guarda como ese secreto mesiánico del cual hablábamos anteriormente, ¿sí? Entonces todo comienza pues con el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que va a predicar alrededor de ¿qué? Del reino de Dios, hombre, el proyecto del reino de Dios. Que el proyecto del reino de Dios no era un proyecto para el cielo, no era un proyecto, no, era un proyecto que quería implantarse aquí en el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo el Señor? O sea, manifestado pues, lo decía San Agustín, ¿sí? Dios que se hace hombre para enseñarle al hombre lo que es ser Dios, ¿sí? Es decir, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Que claro, va a entrar en conflicto con el reino del hombre. El reino del hombre que va a estar marcado ¿por qué? Hombre, por la ambición, por la sed de poder, de imponerse sobre el otro, ¿no? Como lo manifiestan algunos de los filósofos. Thomas Hobbes, en su famoso libro, pues, del Leviatán, ¿sí? Va a manifestar, pues, de que el hombre tiene en su necesidad la necesidad de imponerse sobre los otros hombres, ¿sí? Sobre los demás, para él resguardarse a sí mismo, para él protegerse a sí mismo. Y el Señor que nos va a plantear, hombre, un cambio de valores que va a comenzar, hombre, volvete el servidor de todos. Miren los propósitos y los objetivos que va a tener el Evangelio de Marcos, ¿no? Y que nuevamente nos habla pues a nosotros, queridos hermanos, ¿sí? El Evangelio es el desarrollo de un drama hasta la cruz, ¿sí?
O sea, es el drama de un Jesús que es incomprendido, de un Jesús que hace obras, pero aún así sus discípulos no creen en él, de un Jesús como lo veíamos, lo meditamos en la Semana Santa con el Evangelio según San Marcos, que es abandonado. O sea, en el momento en que Jesús más requirió a esos apóstoles, que los hizo parte de su núcleo, que les enseñó, que compartió con ellos, que vivió experiencias muy hermosas, cómo Jesús se queda solo. En Marcos ni siquiera Jesús va a tener la compañía de los apóstoles, como lo manifiesta Juan. Que Juan dice que si había un apóstol ahí al lado de la cruz, un discípulo, el discípulo amado. En Marcos no, pues van a haber unas mujeres, pero que vaya de su camaradería, de esas personas que él amó, con la cual compartió la mesa en varias ocasiones. Hombre, ser abandonado por ellos es todo un drama. El Jesús que es entregado por Judas, entregado a las autoridades judías a Pilato, Pilato a los soldados y finalmente ser crucificado. Es el gran drama que presenta el Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Esos son como los objetivos claves que Marcos pues va a querer manifestar. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la distribución del Evangelio. ¿Sí? Entonces el Evangelio puede distribuirse y analizarse desde varias perspectivas. Una, los datos geográficos del viaje que él hace, ¿sí?, hasta Jerusalén. Otros dicen pues que teniendo en cuenta aspectos literarios y doctrinales, o también que el Evangelio de Marcos está desarrollado como una lucha contra las herejías que negaban el carácter redentor de la muerte de Jesús, ¿sí? Que eso pues no le ayudaba pues mucho al personaje, ¿sí? Que Jesús tendría que construirse a partir de otra, a partir de otro, de otra imagen, de otro Mesías, ¿sí? Porque ese Mesías pues no coincidía con lo que ellos querían, ¿sí? Pero Marcos va a decir, no, pero es que esta es la realidad, esto fue lo que padeció Cristo y esto no lo vamos a negar, no vamos a negar la realidad de la cruz. ¿Y por qué? Porque ella va a tener ese carácter redentor. ¿Sí? Entonces, el primer bloque que encontramos, un bloque pues muy pequeño, es la preparación del ministerio de Jesús. Marcos, ya lo decíamos, va a ser un evangelio muy corto comparado con Mateo, comparado con Lucas o con Juan. Sí, es un evangelio muy corto. Y miren que, por ejemplo, la preparación del ministerio solo no constituye ni un solo capítulo, sino 13 versículos, de los cuales allí en esa preparación del ministerio están las tentaciones en el desierto. Y miren lo que acota pues Marcos allí, dice: inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde pasó 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Hasta allí queda lo del desierto. Miren que aquí no se pone de manifiesto lo que hablaba Mateo, ¿sí? En cuanto a que el diablo pues se apareció y lo tentó de 3 diferentes maneras y le habló con la palabra de Dios. No. Marcos va a centrarse como en lo esencial de la cosa, ¿sí? Digamos que en cuanto a su visión, ¿no? Entonces, para Marcos seguramente lo que va a agregar Mateo, que también lo veremos en su momento, son adornitos. No, Marcos necesita llegar rápidamente a lo que es la muerte en cruz de nuestro Señor. Entonces sí, obviamente vivió pues, padeció pues en el desierto, allí lo tentó Satanás, vivía entre fieras, pero pues era servido por los ángeles. Entonces, el primer bloque es eso, la preparación de su ministerio.
El segundo bloque, entonces ya después del bautizo, después de ser llevado pues al desierto, entonces ahora empieza el ministerio de Jesús. Y pues ese ministerio, ¿dónde va a comenzar? En Galilea. Ojo, porque esa Galilea va a ser donde Jesús le va a decir a la mujer, a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, donde comenzó todo. Mira que nos decía el Papa Francisco en la homilía de la misa de la resurrección, ¿sí? En la homilía de la Pascua, que ese encuentro con el resucitado, en primer lugar, es un volver a reencontrarnos. ¿A reencontrarnos con qué? Con el primer amor, con el lugar en donde comenzó todo nuestro camino espiritual con el Señor, donde se avivó tu fe, que de golpe muchas veces nosotros tenemos la tentación de olvidarnos de eso, y entonces poco a poco nuestra fe se va durmiendo, nuestra fe se va adormilando, hasta que no, sin darnos cuenta, de pronto nuestra fe muere. Entonces el Señor invita a sus discípulos a redescubrir, a volver a caminar por los lugares en donde Él caminó con ellos. Y seguramente ahí encontrarán esa dicha, ese gozo pascual. Volvernos a reencontrar, quizás sea el llamado pues que el Señor nos hace también esta noche, desde dónde nos ha sacado el Señor, cómo nos habló, todas esas realidades que de golpe pues nosotros a veces olvidamos, y que bueno, nos vamos olvidando como el Señor, nos olvidamos de Él. En esta parte pues el texto va desde el capítulo 1 de Marcos al capítulo 7, pero encontramos este milagro, ¿no? La curación del leproso. Dice: se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: si quieres puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente, hombre, esto, el secreto mesiánico: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero este leproso curado no fue obediente, mira. Pero al salir aquel hombre se puso a proclamar y a divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y aún así de todas partes acudían a él. Entonces, miren, un Jesús que es humilde, queridos amigos. Un Jesús que no va a hacer show del milagro, ¿sí? Tan diferente pues a tantos pastores, inclusive hay que decirlo con dolor, a tantos sacerdotes que hacen show del espectáculo, de los dones que les han sido regalados, pero que en lugar de refugiarse en la humildad, muchas veces utilizan eso ¿para qué? Para lucrarse, ¿sí? Hoy el Señor nos da a nosotros una gran enseñanza: mira, haz el bien, pero no vayas por allá por las calles diciendo: ay, sí, yo soy muy bueno, yo soy la persona más buena que ha pisado pues esta tierra, ¿no? Haz el bien, que el reino de Dios se va a ir gestando allí, en el silencio se va a ir manifestando esto. Entonces esto Jesús lo tenía pues como muy claro, ¿no? Después el tercer bloque son los viajes de Jesús fuera de Galilea, que van desde el capítulo 7, versículo 24, al capítulo 10, versículos 52. Y allí encontramos este texto bíblico, Marcos 9, 30, 32, que nos va a hablar del conflicto, ¿sí?, de que los discípulos no entendían a Jesús. Miren esto: desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiera. Otra vez, ¿sí ven? Un Jesús en el silencio. Hombre, qué importante poder nosotros meditar esto,
que el ministerio, que las obras que nosotros hagamos no sean para irlas por allí anunciando a todos, sino que hagamos las cosas en el silencio, ¿sí? Que obremos de esa manera. El Señor nos regale la humildad para eso. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días resucitará. Ojo a lo que sigue. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntar. Claro, es que mira, ¿a quién le va a gustar que le hablen de cruz? ¿A quién le va a gustar que le incomoden la vida? ¿A quién le va a gustar los padecimientos, los dolores? Mas sin embargo, déjenme decirles algo, eso es parte de la vida. Son cosas con las que nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Mientras dure nuestro paso por este mundo, va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos nosotros que tal vez el mundo no tenga? Que tenemos la presencia de Jesús viva y real, que nos fortalece y que nos acompaña en ese camino. Pero claro, para los apóstoles eso era muy difícil, hablar de la cruz. Oh. Claro, no entendían, mira, aquí lo dicen, no entendían, ni siquiera le preguntaban eso, y mejor no hablar de eso. Y varias veces él le va a mencionar eso, y ellos, mejor que no hablemos de eso. Hablemos de los milagros, hablemos de la multiplicación de los panes, hablemos cuando la gente se agolpaba alrededor de Jesús y le decía bendito el Hijo de Dios. Hablemos de eso, pero no de algo que lleve al fracaso. No, eso no. ¿Sí ven? En el cuarto bloque entonces ya viene el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y aquí la cosa se empieza a poner bastante tensa, queridos hermanos. Jesús va a tirar pues una parábola bastante comprometedora que hombre, no había duda de hacia quién la dirigía. Y era la parábola de los viñadores malvados. Miren, se puso a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Se la arrendó a unos viñadores y se marchó. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron y lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió un segundo sirviente y ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron. Y a otros muchos, a unos los apalearon y a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron: es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Intentaron arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos ya el crecimiento del conflicto, un Jesús que se empieza a volver molesto para la gente de su época, en especial para las autoridades judías, un Jesús que ya se vuelve muy molesto. Y entonces él va a hacer un resumen a través de una parábola de lo que ha sido la historia de la salvación hasta el momento. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios Padre, que planta la viña. ¿Y quién es la viña? El pueblo de Israel.
Ahora resulta de que Dios le encomienda a unos líderes a lo largo de toda la historia, vienen los reyes, los jueces, ahora están pues los sumos sacerdotes, se los encomienda para que custodien esa viña. Pero resulta de que lo están haciendo mal. Y en ese hacerlo mal, primero envía a los profetas, a unos criados. Y pues resulta de que el pueblo de Israel, como nosotros lo veíamos cuando vimos los profetas, pues no les gustaba. Y apalearon a unos los mataron. Y al final de los tiempos, entonces Dios Padre dice, voy a enviar a mi único hijo. Y resulta de que ya sabemos cómo terminó la historia de esa viña y cómo acabó. ¿Quién era ese hijo? Jesús. Que pues fue crucificado, lo mataron, pero no contaban con lo que decía la escritura, ¿no? En el Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lo meditábamos nosotros en la vigilia pascual. Ese es uno de los salmos que se meditan ahí. Nuestro Señor ha resucitado, está con nosotros. ¿Sí? Su divina presencia nos acompaña. Su divina presencia nos acompaña. Que el Señor nos conceda no dudar nunca de eso. Y ya llegamos pues para ir cerrando este primer bloque. Después damos continuidad a esto. Cerramos nosotros con el quinto bloque, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que va desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, pues que es la resurrección. Pero quisiera quedarme con este texto de ese bloque, Marcos 14, 43, 50, que hace parte del relato de la pasión del Señor. Yo sé que estamos en época de Pascua, pero me gustaría que nosotros nos quedáramos en esta noche con ese texto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Jesús en ese momento? Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es. Arréstenselo y llévenselo con cuidado. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Maestro, y le dio un beso. Los otros se le tiraron encima y lo arrestaron. Uno de los presentes desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús se dirigió a ellos. Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero se ha de cumplir la escritura. Y todos lo abandonaron y huyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aún en medio de la Pascua, Jesús puede sentir de que lo hemos abandonado y de que hemos huido. Ante realidades tan difíciles como las que vivimos, quizá nuestra fe flaquea cuando empezamos a vivir en carne propia lo que es una crucifixión, lo que es un profundo dolor. Y no hablamos propiamente de la crucifixión en los dos maderos. Hablamos del dolor que, por ejemplo, puede sentir una familia cuyo ser querido le ha sido arrebatado debido a esta enfermedad, debido a este virus. O también de los hijos que son arrebatados por las violencias. Hablamos de las personas que sufren por cuestiones económicas porque han perdido su trabajo debido a esto. Y ese es el Señor que en aquel momento del huerto seguramente deseó y anheló con todo su corazón compañía, pero dice que
y todos lo abandonaron y huyeron. Versículo 50. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la angustia y frente al sufrimiento, frente a la propuesta que nos hace Marcos de que es necesario que asumamos el dolor, que asumamos las situaciones difíciles? ¿Abandonamos, abortamos la misión y huimos, o permanecemos allí con el Señor? Para después, obviamente, vestirnos de gala, vestirnos de la alegría de la resurrección. Pero si hay algo que tiene que quedarnos claros, queridos hermanos, es que tanto en la alegría de la resurrección como en el dolor de la crucifixión y la muerte del Señor, debemos de permanecer firmes en nuestra fe. Y me atrevería a decir que sería más o es más apreciable, y creo que esto lo apoya muchos de los textos bíblicos de la Sagrada Escritura, que nosotros frente al dolor, frente a la angustia y el sufrimiento, tengamos esa fe inamovible, esa fe firme, que nos lleve a permanecer con el Señor aún en esos momentos. Hoy falta que la esperanza de la resurrección llegue a tantos hermanos nuestros que sufren hoy por hoy, quizá en nuestra familia, quizá a nuestro alrededor. Y hoy el Señor nos dice que Él está con nosotros. Y hoy el Señor nos regala la esperanza de que sí, la angustia puede ser muy insoportable, lo decía el Papa Francisco también en su homilía. Quizá estamos viviendo una noche que parece no conocer el amanecer. Nuestros sueños quedan frustrados frente a esta realidad. Pues querido amigo, querida amiga, hay que decirte o tienes que entender de que el Señor ha resucitado. Y de que aún en esa noche oscura del dolor, Él está contigo. Él permanece junto a nosotros. Por eso démosle gracias al Señor porque bueno, a pesar de este año de pandemia, en primer lugar nos encontramos con vida. Y mientras haya vida, todavía puede haber esperanza de cambiar, de mejorar, ¿sí? Y aunque la muerte entonces también nos abrace, pues también tenemos asegurado el cielo con el Señor. Mientras tanto, mientras tengamos que vivir los relatos de la pasión, de la entrega del Señor, entonces pongamos de nuestro empeño en seguir adelante, en abrazar la cruz y seguir al Señor, en consolar a tantas personas que lo necesitan. Y que el Señor permita que nosotros experimentemos su presencia para que podamos afrontar también nuestras propias luchas, porque sabemos de que quien mora y quien está en nosotros es mucho más fuerte que todo aquello que nos pueda suceder. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias nuevamente por permitirnos iniciar esta nueva etapa del estudio bíblico. Síguenos iluminando a través de tu Divino Espíritu y jamás permita, Señor, que nos apartemos de nosotros. Ayúdanos a permanecer cerca de ti, para que en ti, Señor, encontremos la verdadera vida, para que en ti encontremos la paz en medio de la tormenta, y para que por encima de todo siempre recordemos que tú estás vivo y resucitado, Señor, en nuestra vida. Amén.